utilización de sus fondos y os pediremos a lo largo de la sesión que cumplimentéis una fichita con una serie de datos. Se queda un poco engorro, pero tenemos que ajustarnos a este procedimiento. Así, Jerónimo, si te parece. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a Miguel Ángel, al Ayuntamiento, a la Junta, en fin, a quienes han hecho posible la organización de estas jornadas, que espero que sean interesantes y útiles para todos. Como supongo conocen el programa, tenemos ahora una ponencia sobre el olivar en un cambio de época que nos va a impartir don Luis Rayo Romero, catedrático y profesor emérito de la Universidad de Córdoba, catedrático de producción vegetal. Ha sido o es también coordinador de la red de bancos de germoplasma de olivo del Consejo Oleícola Internacional. Cordobés del año es un breve currículum que voy a comentar sobre don Luis Rayo, que ha sido además profesor mío. Cordobés del año en 1998, es académico de Georgofili Italia, Premio Andalucía de Investigación 2007, presidente del Comité Científico del 28 Congreso Internacional de Horticultura en Lisboa en 2010 y Fellow de la International Society for Horticultural Science 2014. También ha tenido su en fin, trayectoria política o técnica, pero de la mano de los políticos, porque ha sido secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía cuando se creó el IFAPA, bueno, la ley que en 2003, y creador del máster de olivicultura y el ayotecnia. Y tengo que decir además que don Luis pues tiene un montón de libros publicados, algunos en la 7ª edición, fundamentalmente todos sobre el cultivo del olivar. Y como se trata de que hable él, pues le cedo la palabra y cuando quieras. Bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Que esto se está retransmitiendo de la sesión. ¿Entero me lo ha invitado? Ah, perdón. Ay, no, no está aquí. Ah. ¿No se oye? Sí. ¿Se oye? Bien. Bueno, esta foto mucho, impensable este año. Justamente de ese cambio que ha habido más de 52 años, no, 80, de este cambio de lo que quiero hablar. ¿Por qué se ha producido este cambio? ¿Y en qué se parece a la agricultura tradicional? Y sobre todo, esta es la olivicultura que viene, la agricultura intensiva, mecanizada, en alta densidad. Eso es lo que viene, y eso es lo que hoy día ya representa lo que vais a ver. Aquí tenéis un poco las características, los 3 factores que han cambiado el olivar. Hasta el año 60 teníamos plantaciones tradicionales que eran de secano. Fijaros el mapa de las variedades principales, era un mosaico, cada comarca tenía su variedad diferente de las demás, y además la recolección era fundamentalmente manual o vareo o con escaleras, etcétera. Cambia el olivar intensivo desde el año 1960 por la crisis que sufre el olivar, y con el plan de desarrollo a partir de 1970 se crea CEMEDETO y el Departamento Nacional de Olivicultura,
que apuesta por una olivicultura intensiva, mecanizada y con riego por goteo, que es la gran innovación de los israelitas en el sistema de riego de los años 50. Y la otra gran innovación es la utilización del estaquillado semileñoso en nebulización, que ha permitido el desarrollo de una industria oleícola, foto siguiente, y una industria viverística, y esta industria viverística ha sido la impulsora del olivar en seto, en particular la empresa catalana Agromillora. Como fijaros, propagación para las variedades que, de ser lo que eran, vamos a ver que son distintas, mecanización de la recolección y riego. Riego es fundamental. El riego ha sido el motor de la productividad, sin lugar a dudas. Yo voy a enfocar las tradicionales y las nuevas. Entonces, aquí tenéis, estos son datos del año 95. Fijaros ya el cambio que se aprecia en las variedades. Fijaros que Picual representaba el 30% en el 75, en el 95 el 55%, hojiblanca pasa del 10 al 20 y otras que representaban el 39 se quedan en 9. Esto conduce a una erosión genética. En la actualidad solamente hay 7 variedades españolas tradicionales que sean propagadas en mayor medida por los hibristas. Y 2 de ellas se han hecho universales, sobre todo en el superintensivo, nada más que tenemos 2. Arbequina, que se ha universalizado tanto en plantaciones intensivas como en superintensivas, y Arbosana, que es la reina de las variedades. Es decir, hay una reducción. Eso hace que sea, bueno, aquí lo tenéis en cifras, cómo ha cambiado el olivar a lo largo de este tiempo. 69, 70, 85, 86, 99, 2000, 2000, 2010 y 2020. Quiero enfatizar el 85, 86 por una razón. Hasta ese momento hay un decrecimiento. En el año 86 se firma el Tratado de Adhesión España a la Unión Europea. Y los fondos de Bruselas, que empiezan a recibirse a partir de esa época, han sido los fondos que han financiado toda la reconversión de los olivar españoles, porque era una ayuda a la producción. Y el agricultor rápidamente se dio cuenta que había que poner agua. Y ha habido pocas. El problema es de la tecnología. ¿Se oye mejor así? Sí, sí, como Julio Iglesias, vamos. Sí, pero menos guapo. Bueno, digo que es fundamental el 85-86, que es lo que quiero. Fijaros que hay el cambio de tendencia, no solamente en aceite, sino en aceituna. Entonces hay un cambio sustantivo y es el efecto modernizador que ha tenido los fondos de Bruselas sobre la renovación de un olivar que es sustancial y globalmente diferente del olivar tradicional. Aquí tenéis los datos del ESIRCE del año 2019, publicado por MAPA en 2020, y fijaros ya que de total renovado hay 1.212.807 hectáreas que representan el 47% del olivar total y que posiblemente en producción representen el 70% de la producción de aceite. Y eso va a suponer también un cambio de geografía. Un ejemplo clarísimo es lo que se está plantando en Cádiz, que posiblemente en 2030 supone en producción de aceite a la provincia de Jaén, porque Jaén apostó por un olivar tradicional y no le queda sitio donde plantar. Va a suponer problemas territoriales y problemas de todo tipo. Bien, yo me voy a centrar en el legado del olivar tradicional y en particular en el caso de las variedades, porque eso es lo que he trabajado y va a ser un factor determinante para el olivar del futuro, las nuevas variedades. Pero las nuevas variedades proceden de lo que durante 6.000 años seleccionó el agricultor. Aquí tenéis, bueno, ahí a la izquierda tenéis el acebuche y aquí tenéis el olivo cultivado. El olivo cultivado se ha seleccionado de los acebuches por clonación e hibrida naturalmente, espontáneamente, con el olivar cultivado, y estos son lo que se llaman formas ferales. Y esas formas ferales
el olivo segrega muchísimos tipos y basta con que haya un individuo que clonemos para obtener una nueva variedad. Es decir, el legado de variabilidad que esto nos propone, nos proporciona es infinito. Este es un poco el origen. Fijaros que se seleccionan individuos sobresalientes en los acebuchales. ¿Cuáles han sido los criterios que el agricultor tradicional, el primitivo, utilizó? Quien ha seleccionado las variedades han sido los agricultores. Y se fijaron en la producción, es decir, que en su zona era productiva. El tamaño de fruto. Hay una diferencia sustantiva entre el peso de la cebuchina y el peso de las variedades cultivadas. La oleosidad. ¿Y cómo medían la oleosidad? Al tacto. Pero ha supuesto que un acebuche puede tener un 7% de rendimiento graso y la variedad con menos rendimiento graso de las cultivadas para aceite puede estar en el 16-17%. Ha habido un salto sustantivo. Y por otro lado, están muy bien adaptadas a su zona de origen en las condiciones de secano, que es lo que ha prevalecido en el olivar. Luego ha habido el intercambio de material. El más primitivo son de los fenicios y una de las zonas de origen del olivar es la zona conflictiva actual de Oriente Medio, lo que se llamaba el creciente fértil, y de ahí se ha expandido a lo largo de todo el Mediterráneo por navegantes. De los primeros que tenemos referencia son de los fenicios, pero el intercambio de material también ha sido constante. Es decir, las variedades de cada lugar en parte tienen sangre de lo que ha llegado de las otras partes del Mediterráneo. En la actualidad, las dos fuentes de variabilidad natural que hay se producen en el Oriente Próximo, en el Estrecho de Gibraltar y también en la zona de Italia. Hay 3 posibles zonas de diversificación de la variabilidad genética. Y fijaros allí en una foto que se ve un hijuelo. Esa era la forma primitiva que tenía el agricultor de propagar las primeras variedades, aislando un hijuelo y plantándolo al lado. Normalmente eran plantaciones muy irregulares. Bien, esto es un poco el flujo de genes que se ha producido en natural, que es el producto de la selección natural y que se remonta de género Olea a unos 20 millones de años. Luego tenemos el comienzo del cultivo, que son hace unos 6.000 años, 4.000 años antes de Cristo. El flujo de genes se modifica porque el hombre selecciona y clona. Eso que está tan de moda para la clonación es el origen del cultivo del olivo. Y la selección es local. En cada zona se seleccionan variedades. Es el mapa en mosaico que antes os he enseñado. Entonces, la siembra, y dentro de la siembra, el flujo de genes se produce en siembra, esa siembra se clona y la selección se ha hecho empírica, como hemos visto antes. Eso dura hasta finales del siglo XIX. En el Congreso Internacional de Olivicultura de Sevilla de 1924 se enuncian ya lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es conservar y darle el nombre correcto a las variedades y hacer colecciones en todo el mundo. En segundo lugar, para saber todas las variedades que hay. En segundo lugar, propagar las mejores y experimentarlas con ensayos comparativos que en España solo aparecen cuando se crea Cemedeto. Antes prácticamente no había ensayos de variedades en ningún lado. Y finalmente, la mejora, es decir, no las variedades que tenemos no se adaptan todas a las nuevas necesidades. El ejemplo típico es: nadie a lo largo de 6.000 años pensaba que se pudiera recoger mecánicamente el olivar, hasta que no surge el tractor y las vibradoras y luego las cabalgadoras. Entonces hay que buscar variedades que se adapten a los nuevos sistemas de cultivo. Bien, a lo largo de todo ese tiempo tengo arriba la variación natural, la selección local, la mejora, que realmente empieza a partir de las colecciones, y finalmente, a partir de los años 90, la biotecnología, que nos va a permitir incluso manejar y determinar dónde están los genes responsables de las características que nos interesan. Bien, entonces, el primer punto es la conservación de los recursos genéticos. Los recursos genéticos son los ladrillos de las nuevas variedades. ¿Qué enmarca
la conservación de los recursos genéticos? El Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación de FAO y el Convenio sobre Diversidad Biológica. ¿Cómo conservamos esta diversidad biológica? Hay dos procedimientos, una in situ, en el lugar donde están, y eso fundamentalmente es el caso de los acebuches y de lo que está tan de moda ahora mismo de los olivos monumentales. Olivos monumentales que pueden estar desde hace 2000 años, por ejemplo, típicos Getsemaní. Esos olivos son de una variedad que se llama Souri. Entonces, ha estado 2000 años en ese sitio, lo cual quiere decir que a ese lugar está perfectamente adaptada. Como el olivo se ha diversificado por todo el Mediterráneo primero, desde el descubrimiento de América por el continente americano y en la actualidad por todo el mundo, hay olivares en Nueva Zelanda, en Australia, en Asia, en Irán, en India. Empieza a haber olivares por todas partes. Entonces, la diversidad de climas en los que se está actualmente cultivando el olivo es infinita. Y eso es fundamental cara al futuro, porque tenemos una serie de red de bancos, que es lo que voy a contar ahora, con FAO. En este momento hay 23 países, en 23 países que multiplican por mucho la diversidad climática en la que está eso. Y esto es clave en un momento en el que se espera que cambie el clima. Vamos a tener todos los climas posibles y futuros que se produzcan, lo podemos tener ya representado en esos 23 lugares. Luego eso puede ser una red experimental sensacional para evaluar cómo va a cambiar la adaptación de las variedades a los diferentes factores críticos que se espera que se produzcan con el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas extremas que fastidien el cuajado de frutos en floración. Por ejemplo, necesidades de frío. En zonas que no tengan suficiente frío, variedades que tengan pocas necesidades de frío que puedan ir ahí. Todo eso es lo que puede proporcionar una red de bancos como la que tiene actualmente el COI, y que posiblemente el año que viene sea una red COI-FAO, lo cual le da estabilidad indeterminada, porque es lo que pide el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos, que es lo clave. Yo no sé si habrán oído ustedes hablar de esos bancos de semillas que hay en Noruega a 40 grados bajo cero. Conservar la biodiversidad es una necesidad estratégica de la humanidad, y conservar la biodiversidad del olivo es una necesidad estratégica y global para el futuro, si es que las guerras nos permiten que haya futuro. Ese es otro tema. Bien, la forma más corriente, aparte de la conservación in situ, es la conservación ex situ, que son los bancos que tienen que ser colecciones representativas de la diversidad varietal del ámbito de referencia. Un ejemplo, cuando empezamos la colección de Córdoba en 1971, que fue mi primera responsabilidad, recogimos de variedades de España las que había en la colección de Jaén. Había 65 variedades. Hoy día en la colección de España, de prospecciones de España, hay más de 1.200 variedades. Y de fuera de España hay muchas más. Es decir, posiblemente en la red de bancos del COI lleguemos a tener más de 2.000 variedades diferentes de todo el mundo. Hay mucha repetición porque hay muchas homonimias y sinonimias. Ese es el problema fundamental que ahora vendremos sobre él. Luego, por otro lado, es muy importante lo que se llama core collection, que son ensayos de redes para la evaluación agronómica de una muestra representativa de la diversidad genética varietal. En este momento entrevemos dos posibles colecciones de mucho interés agrícola. Una, las que actualmente propagan los viveros. Se está preparando un catálogo para el COI de unas 51 variedades, que son las que propagan los viveros en mayor medida. De esas 51, las más propagadas no van a ser más allá de 20. Una colección de esas 20 variedades en todas las redes del banco supone una información para el agricultor de adaptación de esas variedades, que son las que pueden comprar en los viveros, enorme, aparte de las nuevas que surjan. Bien, pues esa es una de las estrategias que hay. Otra estrategia es que, además de las variedades que actualmente se propagan, todas las variedades que son objetos de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, tanto de aceites como de aceitunas de mesa.
Eso estimamos que serán hasta 151 variedades. ¿Son representativas esas 50 o 20 o esas 151 de la diversidad total que existe en el conjunto de las variedades que hay en los bancos de germoplasma? No lo sabemos, pero es muy fácilmente medible con las técnicas que hay hoy día de ómicas. Muy fácil de medir. Es casi una labor ya de rutina, eso lo vamos a saber. Bien, aquí está el tema fundamental, son las denominaciones, la confusión que hay con los nombres. Souri, por ejemplo, que es la variedad del olivo de Getsemaní, quiere decir de Siria, es un toponímico. Hay muchas Souri. Hay muchas, por ejemplo, Picual. Picual quiere decir la forma del fruto en pico. Pero la Picual tiene, en España, tiene 22 denominaciones, algunas tan genéricas como de aceite. La palabra frantoio en Italia quiere decir variedad de almazara. Frantoios hay muchas, pero la frantoio de referencia es una que se cultiva en la zona de la Toscana y que está bien identificada en este momento. Este fue un trabajo que hizo para FAO Bartolini, que es un investigador italiano de Florencia, y tuvo la santa paciencia de recoger todas las colecciones que había en el mundo y ver las accesiones que había con las diferentes denominaciones. Y fijaros en lo que figura ahí abajo. Hay 2.966 denominaciones repetidas y 584 que están en la colección con el nombre de desconocido. Es decir, es una verdadera confusión. Eso es lo que quiero significar con este bello cuadro de la Torre de Babel de Bruegel. No somos capaces de ponernos en cómo llamamos a las cosas. Y eso es un problema que es el primero que hay que resolver en el tema de los recursos genéticos. Y a eso nos pusimos en Córdoba, que fue en el año 70. En segundo lugar, esta es la colección, este es el esquema general del Banco de Córdoba. El Banco de Córdoba en la actualidad incluye dos colecciones, la colección de Alameda del Obispo y la colección de Rabanales, que se hace como consecuencia del traslado de la escuela a Rabanales y necesitábamos seguir trabajando en lo que veníamos siguiendo trabajando en proximidad porque los alumnos los tenemos allá. Y se ha hecho un campo que al final lo veréis. Y también nos encargó en el año 2008 la Consejería de Agricultura que nos ocupáramos de la certificación de la planta de vivero. Entonces se empezó a montar un repositorio en aislamiento para tener las principales variedades cultivadas en España, auténticas y sanas. Esto es lo que se llama la nave de reserva, y al lado hay una nave de partida, que son aquellas variedades que más se propagan, que están en mayor. Aquí tenemos nada más que un par de árboles por variedad, y en la otra tenemos los necesarios en función de la demanda que haya de los viveros. Este es el proceso de... volveremos sobre esto, el proceso de autentificación de las variedades. Aquí son los dos catálogos que se han hecho de España hasta la fecha. El primero es la tesis doctoral de Diego Barranco, que mereció la reseña de la Sociedad Americana de Ciencias Hortícolas, que diciendo que era un libro imprescindible, a pesar de estar en español, dijeron que era un libro imprescindible para la olivicultura. Y es curioso porque nada más que lo hicimos con procedimientos morfológicos que luego, con la llegada de los marcadores, a más del 95%, la autenticidad de las denominaciones se han ratificado. A mí me parece que es un libro que va a quedar en la historia de la olivicultura española. Y el de España también. El de España
en un momento determinado vemos que hay ya más de una colección. Empieza a haber colecciones en Cataluña, en Valencia y en Andalucía había varias. Estaba Jaén, estaba Córdoba, había también algunas pequeñas colecciones en otros sitios. Entonces, la idea era, vamos a concentrar en un libro todo lo que entre todos hemos aprendido del olivar. Es un libro, eso lo hemos seguido también luego cuando hemos hecho los libros de las variedades de España, y este libro pues tiene más autores que casi que variedades. Y yo pienso efectivamente que la cooperación entre instituciones es fundamental. Ha sido una de mis obsesiones a lo largo de mi vida profesional, con desigual resultado. No todos son alegrías, hay a veces tropezones. Y esto es lo que yo creo que supone el mayor valor. Sobre todo lo que supone el mayor valor es que afortunadamente cuando se empieza a trabajar en el año 70 en el olivo, si uno buscaba en las referencias internacionales qué publicaciones había del olivo en el mundo internacional de España, se contaban con los dedos de una mano. A partir del año 86, que entramos en Europa y el sistema de investigación se refuerza, hoy día podemos decir con orgullo que se lidera la investigación oleícola desde España, en particular desde Andalucía, y en la parte de la olivicultura hay tres centros de referencia sin duda que están en Córdoba, que es el IFAPA, que es el Instituto de Agricultura Sostenible y que es la universidad, y un centro de referencia en aceites universal, que es el Instituto de la Grasa en Sevilla. Podemos estar satisfechos de eso. Entonces, bueno, esto es un poco el procedimiento. Este es el procedimiento que le he dicho antes de autentificación. Aquí, alguna anécdota. Si se fijan ustedes en la parte de arriba, aparece Picholín Marroquén, Siguas en Argelia, Menara y Aucía también en Marruecos. Y fíjense ustedes que allí está el índice de similitud genética medidas por marcadores que se llaman microsatélites. Y fíjense ustedes que es 0,983. Uno es identidad. Es altísima la semejanza. Mientras que en el de abajo, fíjense ustedes que todavía la diversidad, la homogeneidad genética es mayor, 0,991. Y fíjense ustedes la variedad Lechín de Sevilla y la variedad Zarza, que tienen esa identidad genética, y fíjense ustedes morfológicamente lo diferentes que son. Zarza es una monstruosidad genética, posiblemente de una mutación cromosómica, pero que incluso se ha hecho el genoma de Lechín de Sevilla y de Zarza y todavía no se ha encontrado dónde está la diferencia. Es decir, no todo es genómica. La morfología sigue siendo fundamental para el tema del olivar. Y una de las cosas que nos lo dice es el trabajo de los arqueólogos. Los arqueólogos, en particular ahora mismo en Egipto, están sacando las variedades primitivas que se encuentran en las tumbas de los faraones por los endocarpos, que se conservan maravillosamente bien. Y también de parte de los endocarpos han sido capaces los tecnólogos de obtener DNA e identificarlo. Y resulta que muchas de las variedades que hay en Egipto se cultivaban desde la época en que Napoleón dijo que 40 siglos nos contemplan. O sea que tenemos unas herramientas muy poderosas y sobre todo tenemos un capital humano capaz de manejar esa herramienta. Y que insisto que en este momento en el tema de los recursos genéticos se está liderando a nivel internacional. Estos son dos trabajos de referencia de las colecciones que hay en Alameda del Obispo. El primero se hizo de lo que había hasta el año 2003 y se utilizaron los microsatélites y los descriptores morfológicos del OUPO, que son 11 caracteres fundamentalmente del endocarpo. Este trabajo es de Isabel Trujillo del año 2014. He subrayado ahí en rojo 323 cultívares y 200 autentificados. Y he señalado 499 genotipos. El siguiente es el trabajo más extenso de genotipado que se ha hecho en el mundo,
que ha sido llevado a cabo por un grupo numeroso de investigadores, no solamente de Córdoba, sino del resto de los bancos, de un proyecto que se llama BIFOAR, que lidera Luciana Baldoni, una investigadora italiana, y se han totalizado 1.273 asesiones, 668 genotipos por cultivares, y hay 323 genotipos comunes. Es lo mismo que señalaba antes. Yo creo que la comparación de los 323 cultivares, que son los mismos árboles de Trujillo y de Velar, debían confrontar los resultados, porque nos daría mucha información de la capacidad discriminante de ambos marcadores. Yo creo que el más poderoso y más barato posiblemente sean los SSR, lo que ha utilizado Velar, y que en el futuro va a ser el primer screening para determinar los genotipos distintos que hay. Y además, sobre todo, da muchísima información también por la mezcla que ha habido entre orígenes distintos, en porcentaje de cuánto procede de los de Oriente, cuántos del centro del Mediterráneo y cuántos de Occidente del Mediterráneo. Bien, autentificación y saneamiento. En el banco, aquí voy a decir el trabajo que estamos haciendo en Córdoba. Tenemos en este momento 1.131 en la universidad, 1.131 accesiones, 650 variedades identificadas distintas. Curiosamente, el número coincide con las variedades identificadas distintas en Alameda del Obispo. Por eso digo yo que el trabajo de Trujillo y de Velar debían solaparse y debían colaborar para hacerlo. Bien, paso a la siguiente, aquí damos un salto. Variedades comerciales auténticas y sanas. Esto es lo que hemos empezado a hacer para el COI, partiendo de este repositorio de aislamiento, y nosotros, por otro lado, en la colección de Rabanales, nada más que tenemos 2 árboles por variedad, pero solamente ponemos aquellas variedades que están autentificadas, para evitar el problema que ha supuesto las repeticiones que ha habido previamente cuando no sabíamos, no teníamos criterios suficientes para poder hacer un screening desde el primer momento. Esto es la cronología de los trabajos que se han hecho en Alameda del Obispo, y hasta ahora todo esto es lo que se ha hecho en Alameda del Obispo. Tienen la cronología de los trabajos, no voy a insistir, el que quiera lo puede mirar. Sí quiero insistir en la colección heliográfica de Colmeiro, que está en el Jardín Botánico de Madrid, que es la primera descripción gráfica de variedades de olivo que se hace en España, pintadas con unas acuarelas preciosas. Bien, esta es la propuesta de una guía. ¿Qué es lo que queremos? Para trabajar en una red tenemos que utilizar la misma metodología. Entonces propusimos una metodología que reúne un poco todo lo que hemos visto antes de catalogación y de autentificación, para que sea común para el conjunto de las redes. Ahora, la otra cuestión es el saneamiento y la certificación. Hace falta que el agricultor, como dije antes, cuando compre, sepa lo que compra. Y esto es el proyecto TOC, que son las siglas en inglés, de True Healthy Olive Cultivar, olivos fieles al tipo, y sanos. Y sanos quiere decir exento de patógenos, en particular de Xylella y de Verticillium. Este es un poco el esquema general de trabajo. Estas variedades que salen del repositorio siguen el esquema del proceso de certificación de plantas certificadas. La universidad tiene un convenio con la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Agricultura, y somos el organismo de referencia para la certificación de plantas de olivo, a nivel de la comunidad autónoma, a nivel del Gobierno de España, y para las nuevas variedades a nivel de Europa. Somos el banco de referencia para la autentificación. Si hay una nueva variedad obtenida, tiene que hacerse este banco. Tiene que hacerse este proceso. Bien, seguimos. El Gen for Olive es el proyecto que tiene la universidad desde hace 3 años, que ha sido el proyecto que
más dinero, vamos, la gente joven tiene más capacidad de levantar fondos de Europa que los viejos rockeros, y han sido capaces de levantar un proyecto de 7,5 millones de euros, que se trata en los bancos que ven ustedes de la red, es decir, Turquía, Italia, España, Marruecos, en esos bancos, el de Francia también, pero el de Francia no es internacional, en esos bancos se van a proponer protocolos comunes para que se evalúen las características agronómicas con los mismos procedimientos y las características oleotécnicas. Hay 5 bancos de germoplasmas de la red de COI, hay 7 países. Alemania va a proporcionar sobre todo conocimiento científico básico, y fíjense ustedes el consorcio, es la otra cosa en la que aumenta enormemente. Y otra cosa que es muy importante, empiezan a figurar empresas. Aquí figuraba Galpagro, aquí figuraba Focos, figura una universidad de referencia en digitalización, que es la Sapienza de Roma, está el CNRS francés, es decir, se busca diversidad y se busca capacidad humana. Nos parecemos, no llegamos a los equipos de fútbol, pero en fin. Entonces, este proyecto es un proyecto de premejora. Hay que caracterizar recursos, hay que buscar resiliencia al cambio climático, resistencia a plagas, enfermedades, producción, calidad y adaptación a nuevos sistemas de cultivo. Eso es lo que pide hoy día la industria. Protocolos comunes, fundamental, que sean evaluaciones fáciles y robustas, y utilizar nuevas herramientas biotecnológicas. La cooperación entre bancos de germoplasma es fundamental, y la armonización de los protocolos de evaluación y caracterización para conservar ese material. Obtención de variedades adaptadas es fundamental. Para obtener variedades adaptadas, conocer bien los genitores. Bien, acceso a los recursos. Perdón. He empezado el cuarto. Sí, no. Perdón. No. Si queréis que haya algunas preguntas y tal, pues para Vale. dar margen, ¿no? Bueno, voy a apartar la arrancar parte de recursos y luego voy a pasar rápido la parte de mejora. Bueno, a la postre, este es el sistema que tenemos evaluado: prospección, autentificación y saneamiento, conservación en bancos de germoplasma, índice de denominaciones varietales para evitar la confusión de nombres, y evaluación agronómica y oleotécnica. Estas son las etapas, y esto es lo que se propone para todos los bancos. Ahora vamos a hablar un poco de la experimentación oleícola. La experimentación oleícola es una novedad. Este es el olivar tradicional. Estas características no voy a insistir en ellas porque las conocéis todos, pero fijaros lo que era el olivar tradicional. Fijaros el primer ensayo que yo conozco de densidades de plantación. Este es el ensayo que llevó Miguel Pastor durante el tiempo que estuvo en Alameda del Obispo. Este creo que es en una finca, no sé si esta es del Carpio, posiblemente sea la del Carpio, y han sido los diferentes ensayos que ha habido, y fijaros los cambios que ha habido fundamentalmente. Ensayos en riego intensivo, de alta densidad, compatibles con recolección mecánica. Y además se inicia una potente industria de viveros, lo que hemos dicho antes. El olivar intensivo fundamentalmente es con vibrador, y para mí, como he dicho antes también, la ayuda a la producción de la Unión Europea es la que empieza a financiar este olivar. Ahí están las cifras de inversión más o menos estimadas, las densidades medias, etcétera. La productividad máxima. Aquí tenemos luego lo que ha sido el olivar superintensivo, que insisto, que fue un invento, una iniciativa de un vivero privado, de Agromillora. Supieron ver y tuvieron la suerte o la intuición de que Arbequina valía para eso. Y mira por dónde una variedad que es descendiente de Arbequina vale también para eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta de lo de antes? ¿O lo dejamos para el final, como queráis? Yo te quería
he leído y que no sé si es verdad, que Arbequina un viaje a Israel, a Tierra Santa, de un español. No es verdad. No es verdad. No. Eso posiblemente... No ha habido el periódico. No, pues es que hay que tener cuidado con los periódicos. Arbequina es una variedad que viene de Arbeca. Sí, ya. Es de la zona de Arbeca, que es la zona de producción de Cataluña de siempre. Y curiosamente, Arbosana tiene sangre de Arbequina. Pero lo que decía el artículo, era que un español del siglo XV, me parece que decía, que tenía una finca en Arbeca, trajo de Israel con motivo de la peregrinación a Tierra Santa que entonces había que hacer, trajo material de allí y lo puso en su finca de Arbeca. Eso es imaginación de periodista. ¿No? O sea, literatura. Sí. Hay mucha literatura en dos cosas. En origen de las variedades, pero hoy día sabemos de dónde vienen. Porque ahora mismo, justamente, lo que se ha medido ahí, lo que ha hecho Angelina Velaj y lo que hizo también Isabel con su satélite, se ve el porcentaje de sangre de cada origen que tiene cada una de las variedades. Y ha habido intercambio a lo largo de toda la historia. Y esas variedades se han cruzado espontáneamente con las variedades que estaban en el nuevo lugar de plantación. Eso sí. Pero Me pareció una cosa curiosa cuando lo leí y tal. Digo. Hombre, es una cosa, ya los periodistas saben poner titulares. Está claro. Bueno, el primer ensayo que hay de olivar en seto en España es este. Históricamente, este ensayo se le ocurrió a Diego Barranco hacerlo con los de Todolivo. Todolivo quiere apostar para su negocio en hacer plantaciones en seto y le plantamos un primer ensayo en Pedralbal que fue este. Estas son las cifras de producción. Fijaros, son las variedades que se pusieron: Arbosana, Arbequina. El IRTA decía que tenía una selección clonal de Arbequina que era la I18, Koroneiki, y la FS17 era una variedad italiana que decían que era muy buena para el sistema superintensivo. La única que se diferencia de las demás es precisamente la FS17. No vale para los sistemas superintensivos. Sin embargo, es una variedad que tiene sangre de una variedad italiana que se llama Lechino y que es resistente a la xylella. Y ahora mismo le han cambiado de nombre a esa variedad y le llaman comercialmente Fabulosa y la venden como resistente a xylella, que posiblemente lo sea. Lo que pasa es que para seto no vale. Es lo que quiero que quede claro. Para otro tipo de plantación puede valer. Entonces, fijaros las dos cosas. La variedad que destaca poco, pero destaca sobre las demás, es Arbosana. Por eso está sustituyendo a Arbequina. Y Arbequina, fijaros que tanto la Arbequina o la Arbequina y 18 se sobreponen, lo cual quiere decir que no hay diferencia, por lo menos en este ensayo. Y yo no conozco ningún ensayo de los que ha hecho el IRTA que demuestre que existe diferencia significativa en producción o en composición de aceite. Bien, esto es el resumen de todo esto, que es lo que acabo de decir. Y esta plantación tenemos datos hasta los 16 años de la plantación. Esto enlaza con otra cosa que veremos más adelante. Bueno, estas son las características de las variedades, que les dejo que la hojen, no me voy a entretener en comentarla. Si luego quieren me preguntan. Esta es Koroneiki, una variedad griega. El problema que tiene es que es más vigorosa que las demás y es de maduración más tardía también. Sí, claro. No. La tuberculosis es un problema con el que, desengañaros, hay que convivir. Hasta ahora los fitopatólogos y los mejoradores no han encontrado resistencia a tuberculosis. O sea que hay que convivir y utilizar cobre después de recoger. No. Pero yo tengo Arbequina y Koroneiki en un lado, y Koroneiki tiene muchísima más tuberculosis que Arbequina. Porque es más susceptible, claro, seguro. No, que ponía intolerante a tuberculosis. Eso es lo que, bueno. Cuando los adjetivos son peligrosos y tú recoges. Vamos a ver. Bueno, esto es la conclusión de este ensayo.
Ahora voy a hablar de la mejora varietal y voy a ir deprisa. El problema de la mejora varietal es que es un proceso muy lento. En los primeros cruzamientos que hacen los israelitas y los italianos en los años 60, antes de 15 años no alcanzan la producción para poder empezar a evaluar agronómicamente la variedad. Entonces nosotros lo que hicimos desde el principio es tratar sobre todo de acortar lo que figura ahí PJ, el periodo juvenil. ¿Qué es el periodo juvenil? El periodo que tarda una planta de semilla en producir la primera flor. ¿Qué hicimos? Pues lo que vimos es que en manzano se había conseguido acortar el periodo juvenil forzando el crecimiento de las plantas de semilla hasta alcanzar una cierta distancia desde el suelo hasta la primera flor. Y eso fue lo que hicimos. Forzamos, estas son las características de una planta juvenil y estas son las características de un brote adulto y de un brote juvenil. Aquí elegimos como genitores inicialmente por intuición, buscamos dos variedades de zonas españolas distintas, Picual de Andalucía y Arbequina de Cataluña, que posiblemente habían tenido origen en el tiempo diferente. Picual tiene mucha influencia de lo que vino por el sur a España y Arbequina de lo que vino por el norte, y buscamos una variedad italiana que era muy conocida en Italia como excelente productora de aceite en condiciones estándares. ¿Qué buscábamos de los cruzamientos que tenemos? Reducido vigor. A posteriori, como consecuencia de esto, pues hemos visto que hay Arbosana y Chiquitita confieren reducido vigor. La última variedad que hemos registrado, que se llama Sultana, es una hija de Arbosana y Chiquitita. Chiquitita es la primera variedad que obtuvimos. En fin, aquí tenemos resistencia a repilo, rendimiento, tenemos el procedimiento de recolección del polen, ensacado, polinización, y esto que tenemos ahí abajo, el C, es el forzado del crecimiento en invernadero. Se embolsan, se obtienen las plantas de semillas, se germinan homogéneamente y se plantan aproximadamente al año siguiente de este crecimiento, se plantan en campo, y a los 4 o 5 años ya tenemos la planta completamente en producción. En la mayor parte de los casos, en determinados cruzamientos, como es los descendientes de Picual y de Arbequina, hasta los 29 y hasta los 17 meses hemos conseguido tener esto. Y además hemos encontrado que hay correlación entre determinadas características de duración del periodo juvenil y de precocidad de entrada en producción de la planta propagada vegetativamente. Esto es lo que recojo aquí. Esto es un trabajo que se hizo con Lorenzo León en su tesis. Y la otra cosa que hemos encontrado es que en la descendencia siempre encontramos una variabilidad que desborda a la que tenemos en el banco de germoplasma. Es decir, que con cruzamientos la variedad la podemos ensayar al infinito y luego establecer procedimientos para encontrar lo que vamos buscando. Este es un poco el tamaño de los programas que llevamos desde la universidad. El programa del IFAPA, que es el más numeroso, ha habido una evaluación inicial de 10.000 genotipos, en ensayos intermedios hay 410 y en ensayos comparativos 31. Los ensayos comparativos ya se están haciendo todos en colaboración público-privada. Con la interprofesión, con Todolivo. Voy a ir pasando diapositiva a diapositiva para que os hagáis una idea. Estas son las empresas con las que se está colaborando. Estos son la localización y las empresas con las que se está colaborando. Esta es una foto comparativa de Arbequina, de Chiquitita y de Arbosana. Y aquí tienen ustedes el perfil sensorial de Arbequina y Chiquitita. Esta es la Chiquitita 2, que se llama, que es la UI235. Ahí la tienen ustedes comparada con Arbosana y con otra selección que es la 16-9, que como veis es más vigorosa. Esta es la que se llama la U268, que íbamos a llamarle Chiquitita 3, pero como es un poco más vigorosa le hemos llamado Martina, Martina de Marteño y de Arbequina, y que también empieza a difundirse.
y esta es la sultana, que es la última que hemos registrado. Y una cuestión, uno de los problemas que hemos tenido es que con Chiquitita fue una variedad que se empezó a propagar desde la administración y tratando de poner ensayos en locales de la administración. Cuando hemos empezado a colaborar con empresas, la capacidad de llegar al sector en colaboración con empresas es mucho más rápida y son las propias empresas que proponen eso las que se encargan de promocionar la variedad. Hay un cambio en la velocidad de distribución que algo hemos aprendido después de muchos años. La resistencia a la verticilosis, bueno, sabéis que es estos son los números, estas son las selecciones que tenemos ahora avanzadas en 3 zonas, en Guadalcázar, Utrera y Villanueva de la Reina. Esto es la resistencia a la verticilosis, el número total de plantaciones que hay, y tenemos aquí los genotipos que parece que tienen resistencia a verticilio. Perdón. Esta es la silela se está haciendo en Italia. Aquí tenéis lechino, la variedad que es resistente. Esto es una plantación, una foto de Italia con la chelina de Inardo, que es una variedad típica de la zona de la Puglia. Estos son los ensayos que tenemos de resistencia a silela, los genotipos que tenemos, que están poniéndose en Italia, en la Puglia, y en Lucca, en la Toscana. Bien, para el debate lo fundamental, y con esto casi, las explotaciones integradas de gran tamaño, la nueva empresa oleícola. Tenemos explotaciones integradas de gran tamaño, de alta capacidad tecnológica, bajos costes de producción, capaces de producir aceites y aceitunas de calidad, y hay almazaras y entamadoras capaces de producir en 24 horas buen aceite. Inversiones elevadas y amortización rápida. Y hay consorcios con fondos de inversión. Este es el ejemplo fundamental. Esta es una propaganda de Cajasur. El mundo financiero propone amortizaciones a 20 años. Eso cambia radicalmente lo que ha sido la olivicultura. Los retos del futuro, pues esto si queréis lo dejo luego para el debate.